Continuamos con esta entrevista con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctrinario, un académico, un jurista de mucha prestancia en la sociedad dominicana. Bueno, doctor, también otro aspecto que se habla es de una sentencia que hay, entonces cómo puede, de la Suprema Corte de Justicia en el 2005, actuando como Tribunal Constitucional, y entonces el asunto es también declarando inconstitucional las primarias, aunque creo que en esa ocasión se habló fue por el asunto de los recursos. No hay ningún vínculo con la discusión que tiene ahora, estamos hablando de la primaria con padrón abierto. Mira, un precedente constitucional, en este caso, si la anterior Suprema, como tú estás apuntando, pues lo hizo como justicia de sección en los términos del artículo 67, la parte infine que le atribuía la posibilidad del control concentrado de la constitucionalidad como justicia de sección a nuestra Suprema Corte de Justicia. Se erigía, se levantaba como un tribunal constitucional para decidir sobre aquellos asuntos que le eran planteados de manera directa. Y Suprema Corte de Justicia, pues también en esa condición, en esa calidad, estableció en aquel entonces lo que era el denominado o el llamado bloque de la constitucionalidad, en donde decía que esas decisiones que se daban sobre esa virtud, pues tenían un fundamento muy parecido al que enfoca hoy la Constitución Dominicana en el artículo 184, cuando le da la categoría y la calidad de precedentes vinculantes a las decisiones del actual Tribunal Constitucional. Entonces, estamos en presencia de un precedente importante que tuvo lugar en aquella ocasión y que pudiera servir a partir de su ratio decidendi para verificar algunos temas, algunos asuntos que vendrían posiblemente a fortalecer lo que ha sido entonces, ¿por qué no?, esa cultura que logró un perfil mayor con la constitucionalización de los partidos políticos ya como órganos constitucionales, que lo son en la actual Constitución, y más aún por ese fundamento de democracia interna de los partidos políticos que, reitero, viabilizan, facilitan el darle esa protección, el darle ese espacio también a aquellos partidos pequeños. Y creo que creo que el artículo 177 de la actual Carta Magna versa sobre el asunto de esas sentencias que se produjeron. No el 177. El 177 tiene que ver con Ministerio Público, Poder Judicial. El 277. 277, sí, lo que habla 277, sí. Sí, pero no es ni siquiera necesario el fundamento en este contexto de esta sentencia. No es ni siquiera, es importante que se verifique, que se vea como un precedente, que se estudie el antecedente, el término corrector que pudo haber dado en uno o en otro sentido, no, pero reitero, no es lo fundamental, no es necesario. Okay. La esencia es el nuevo contexto constitucional que tenemos. En base al 116. La democracia interna, 216, la democracia 216, interna, sí, la democracia interna que tienen los partidos políticos y el hecho de esas, en este caso, esas elecciones primarias que integremos a la Junta Central Electoral para darle un viso de solución de que no tienen árbitros, de que hay una tradición de que se matan los partidos. No, ese es un problema de cada quien. Los partidos tienen que reinventarse, los partidos tienen que organizarse, los partidos tienen que tener su padrón. Los partidos tienen que darse el esquema de acuerdo a su democracia interna que entiendan ellos y sus miembros. Okay. Esa es la nueva realidad constitucional. Por eso digo que ese precedente es hasta poco trascendente o de importancia en esta realidad. Aunque es un dato que existe, ¿verdad? Es un dato importante. Sí. Está el aspecto entonces de la cuota de la mujer. Las mujeres quieren 50-50 y entonces, ¿cómo podría ser esto? Mira, yo soy un abanderado de una participación importante de la mujer. Naturalmente, se le augura, se le garantiza, se le da esa participación importante cuando se da una cuota por la denominada llamada discriminación positiva. Claro. ¿Verdad? Que le garantiza a las mujeres que aún quedándose en sus casas, haya que irla a buscar para darle ese porcentaje. Yo creo que la mujer merece 50, merece más.
La mujer se ha desarrollado, la mujer se ha bajado, pero merece más a partir de ese activismo, de ese trabajo y de ese desarrollo que le permita ganarse eso en las Sí, porque en urnas. muchas ocasiones entonces tendrían que buscar si en algunas comunidades no hay, por ejemplo, un activismo, no hay mujeres con militancia, a veces Que lo que corren el riesgo es de buscar las esposas de los dirigentes políticos y y entonces después la ponen a renunciar. sí, así. Yo creo que lo que tiene el Estado es que garantizar, y que es la esencia de la propia Constitución, cuando habla de la igualdad, cuando habla del género, es garantizar que la mujer en igualdad de condiciones con el hombre tengan las facilidades para que puedan tener ese desarrollo y ese acceso. Yo creo que es lo que tiene que hacerse, como por ejemplo en la conformación de altas cortes y demás, tiene que haber también esa permitir que la misma pues tengan una participación, tengan un acceso importante, que sean tomadas en consideración en todo esto, que es por lo que nosotros siempre hemos propugnado. Pero creemos que hasta el momento es una garantía importante, es una conquista, el que bajo el esquema de la denominada o llamada discriminación positiva se le garantice ese porcentaje. ¿Cómo no? La parte, esto sí es un tema también, el asunto del tope, del financiamiento y lo inherente a que, bueno, un diputado no puede seguir gastando 30 millones de pesos para llegar al Congreso Nacional, eso no es posible. Y también la cuestión de que si llega una gente, un rifero, una cuestión, entonces el dirigente político lo puede apabullar, se inscribe en un partido. También esas son cosas que deben estar bien claras en la norma. Mira, pero son temas también coyunturales. Por eso lo que nosotros tenemos que apostar y es avanzar es a una democracia de mayor calidad, en donde el componente económico ceda y deje de tener ese fundamento, esa primacía, en donde se priorice el debate, en donde evidentemente que hay que elevar la educación, la concienciación de los ciudadanos y ciudadanas de cara a la participación y a los procesos políticos. Por eso es tan trascendente la labor que tiene que desarrollar un partido, que hoy por hoy, por lo que se han convertido, han devenido en especies de sociedades comerciales con nombre y apellido, el tema del financiamiento. Por eso, a la hora de hablar de tope de financiamiento, yo estoy de acuerdo en que no puede estar supeditada la participación de un candidato, de una agrupación, estrictamente de la mano con ese componente político, o sea, todo con ese componente de financiamiento. Todo es en función de eso. Yo creo que hay que darle cobertura a las candidaturas independientes, al margen de los partidos, porque es un derecho fundamental. Claro. Entonces tú no me puedes supeditar eso a que tenga Una afiliación política. una cantidad de personas que votaron por ti para que incluso sea eso parte del tema del financiamiento. Yo creo que tiene que haber un equilibrio con la parte del financiamiento, evidentemente que podrá ser en función de la participación, de los votos. Hay un desbalance, un partido que saca un 5 no puede tener la misma cantidad de un partido que saca un 40, un 30 y pico, un 50. Todas esas cosas yo creo que tienen que ser transparentadas, ver cuál es la mecánica que se va a utilizar, si se va a tomar en consideración lo congresual, lo municipal, si se va a hacer o lo presidencial, si se va a hacer una especie de consolidación para sacar en adelante, no que cada quien a partir de los intereses y de beneficiar a uno u otro en una coyuntura en particular, vengan siempre con una nueva receta. Todas esas cosas tienen que ser transparentadas. Creo que las empresas comerciales pues deben tener un tema de mucho más transparencia en lo que es su participación, de dar seguimiento a los eventuales conflictos de intereses que pudieran generarse posteriormente a la consecución del poder. Te apoyo con tanto para que me dé tantos negocios. O sea, yo creo que todo eso tiene que arreglarse, pero tenemos que apostar a darle mayor calidad a la participación democrática, al ejercicio de la democracia, para que el componente dinero, las prácticas clientelares, puedan desaparecer, porque si no, vamos a seguir en eso, de que el que tiene más dinero y evidentemente que el que tengo en el gobierno, pues tiene mayores facilidades en los temas de clientelismo. Entonces yo creo que tiene que haber un esquema transparente en ese orden. Y por eso te digo que lamento que un consenso en este sentido, que tiene que tener un alcance y un componente general,
la solución pues sea y que se esté hablando de un impasse en un un partido político en particular. Y en una instancia de ese partido, porque ni siquiera es que el partido va a decidir, sino es en el comité político. Doctor, pero dada y volviendo al tema este de la eventualidad de unas primarias con padrón abierto, también el presidente de la Junta advirtió que podrían haber en menos de un año 4 elecciones, porque primero eso es una elección general, unas primarias con padrón abierto es prácticamente una elección general. En febrero del 2020, ¿verdad? Son las elecciones congresuales, me parece. Sí, el último domingo de febrero, las congresuales y municipales. Sí, entonces, no, las municipales. Las municipales, las congresuales y presidenciales en el tercer domingo de mayo. De mayo, exacto. Pero si hay una segunda vuelta, doctor, entonces habría que ser el 30 de junio otra. Mira, y el problema no sería tanto la cantidad de elecciones, si son las elecciones generales. Lo que tú no me puedes anexar, unas elecciones que son traídas por los moños y que no están dentro del componente constitucional. O sea, una elección que debe ser producto y fruto de los estatutos de cada uno de los partidos. Tú no puedes darle una uniformidad, tú no puedes pautar o trazar eso por una ley. Eso tiene que ser del fuero interno dentro de su democracia interna de cada uno de los partidos. O sea, yo no veo el inconveniente de elecciones. Yo lo que aspiraba era así a las elecciones cada 2 años. La unificación de las elecciones yo entiendo que ha sido, lamentablemente en términos de participación democrática y de capacidad de decidir de los dominicanos, ha sido una involución. El unificar las elecciones, para mí también. no hay duda de que es así, Para porque eso no permite, imagínate el peso que tiene una elección presidencial, que es lo que centra todo el componente del poder político. Tú no sabes ni siquiera quién es tu representante. Tú no tienes el espacio para poder desarrollarse, para que el componente económico no tenga esa preeminencia. Tú no tienes cómo ver cuáles son las propuestas, cómo ver un debate. De acuerdo con Entonces, eso. lo ideal hubiese sido tenerla como nosotros lo teníamos cada 2 años. En eso despertamos y sabemos que es una involución. Ahora lo que tenemos son esos 2 procesos, pero uno muy sucesivo al otro, que no deja de ser también un problema. Para tenerlo así hubiese sido preferible estar las 3 unificadas, porque son 2 montajes incluso con poco tiempo, 2 montajes con poco tiempo, porque estamos hablando de final de febrero y de mediado o casi final de mayo. Y usted verá cuántas impugnaciones, cuántos recursos, cuántas cosas, en un momento en que la Junta tiene que estar organizando. Pero sobre todo el montaje y desmontaje logístico. Sí. Tú me estás hablando que la Junta no tiene los locales son las escuelas. Entonces imagínate en lo que tiene que desmontar eso, se te van 15, 10, 12 días, en lo que tiene que hacerlo previamente, entonces es muy mínimo el cosa. O sea, para estar el esquema que tenemos de la municipal en febrero y las congresuales y presidenciales en mayo, evidentemente que también es un tema que habrá que repensar y habrá que corregir. O se tienen cada 2 años divididas, o se tienen todas unificadas. Sí, yo creo que el esquema de cada 2 años, y se hizo de que para que el país no estuviera de que siempre en política, y total ha seguido igual, porque no ha pasado un año de las elecciones generales y ya el debate gira. Hay una campaña de tiempos, lo que se está concentrado en el poder, es un país que es desde los pies hasta la cabeza político. Eso es un tema que hay que empoderar, hay que darle las posibilidades a partir de la ley, a través del régimen electoral, a la Junta Central Electoral, para que de manera efectiva y eficiente pues pueda atenuar esto, porque no es fácil tampoco tú sacar eso del escenario, porque tú no tienes como el que esté en un activismo que no necesariamente tiene que ser político, cómo no deja de ser eso, una especie de un desarrollo de campaña, además del componente del proceso de libertad de expresión que tiene consigo eso. O sea, va a ser un poquito complejo ese punto. Le agradezco, doctor. Obviamente tiene que venir pronto, unas 2 semanas, porque entonces hay que analizar otros temas que se nos quedaron. O sea, hay muchos temas, pero este ahora mismo es lo que está ocupando la atención de la opinión pública, y entonces debimos dedicarle el programa completo. Les reitero mi agradecimiento. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.